Diferentes sectores están pidiendo la liberación de Salud Hernández y de los periodistas Diego de Pablos y Carlos Melo de RCN Televisión. Desde la Corte Constitucional, la Fundación para la Libertad de Prensa pidió que no se lleven a cabo acciones que afecten el regreso de los periodistas. Lo único que estamos pidiendo es que la vida y la protección de los periodistas sea la prioridad. Para la Defensoría del Pueblo es entendible que la zona del Catatumbo es compleja en materia de seguridad, pero se está coartando la libertad de prensa. Esto es una restricción a esa libertad, en particular en la zona donde fueron retenidos. Para la Fundación Paz y Reconciliación, la guerrilla del ELN debió informar mucho antes de este asunto. Cualquier incidente puede derivar en una agresión a la vida de los rehenes, como ha ocurrido acá. Claudia Gurizati, directora de Noticias RCN, dijo que desde un principio el gobierno debió ser más claro. En la medida en que no tengamos claridad en esta situación, no tenemos también como sociedad civil a quién exigirle una respuesta. Incluso la alta representante de la Unión Europea que se encuentra en Colombia también opinó sobre la desaparición de los periodistas. Tengo mucha confianza en que las autoridades colombianas harán todo lo posible para solventar este caso. Para varias organizaciones es contradictorio que un grupo guerrillero hable de paz, pero atente contra la democracia y violente la libertad de prensa. El jefe negociador del gobierno en el proceso de paz con el ELN, Frank Perl, exigió a esta guerrilla la liberación inmediata de los 3 periodistas secuestrados. Las delegaciones de gobierno, los diálogos con el ELN y las FARC, rechazamos enérgicamente este hecho y exigimos la liberación inmediata de los periodistas y de todos los secuestrados. De igual forma, nos solidarizamos con las familias frente a la dolorosa situación que están viviendo. El respeto por la libertad individual y de prensa es una de las bases de una democracia plena y garantía de la paz. En un país que hoy transita hacia la construcción de una paz estable y duradera, es inaceptable que sigan ocurriendo atentados de este tipo contra la sociedad. Mauricio, tengo 2 preguntas, así que déme espacio para hacerle la siguiente. Empiezo. Y es, ¿en qué cambia ahora que confirmamos que efectivamente el ELN tiene a Salud Hernández y a los periodistas de RCN, que me parece importante dar los nombres, Diego de Pablos y Carlos Melo? ¿En qué cambia que ya tengamos la confirmación sobre una sospecha que veníamos teniendo desde el fin de semana? Camila, recordemos que el día de ayer el presidente Santos le dijo a distintos periodistas que tenía versiones, no certezas, que tenía que verificarlas, según las cuales Salud Hernández estaba ejerciendo su trabajo periodístico, que estaba en manos del ELN, nunca habló de un secuestro, y que el ELN estaría buscando, según esas versiones, la manera de liberarla, es decir, de volverla a recuperar, restablecer su libertad. Esa versión, o lo que dijo el presidente Santos, frente a lo que tenemos hoy, cambia radicalmente en un par de sentidos por lo menos. El primero de ellos, ya no se habla de que quizás sí la tiene o no la tiene a ella y a los camarógrafos, al camarógrafo y al periodista de RCN, sino que hay certeza absoluta según el ministro de la Defensa. Pero la segunda, ya no se habla de están buscando la manera de liberarlos y demás, sino que el ministro de la Defensa dice es responsabilidad de aquí en adelante del ELN lo que pase con ellos. Es decir, parecería que en esas 24 horas hubo una especie de negociación o un acercamiento para tratar de buscar una liberación que no perjudicara el proceso de paz con el ELN y que no perjudicara el proceso de paz con las FARC y que esa posibilidad ya no existe. La gran pregunta en este momento, Camila, es ¿cómo va a hacer el ELN para salvar la cara si llega a liberar finalmente a los 2 periodistas de RCN y a Salud Hernández frente a un proceso de paz? Y sobre todo, ¿cómo puede esto llegar a afectar al plebiscito y la votación del plebiscito? Le dije que le tenía 2 preguntas, Sí, le hago la última entonces. Es el pronunciamiento de Frank Perl como representante del gobierno y lo que piensa el gobierno del presidente Santos en torno a este secuestro por parte del ELN. ¿Le pareció flojo? ¿Le gustó? ¿Qué le pareció? Pues Camila, yo creo que cuando uno está negociando con una guerrilla que ya tiene un proceso muy avanzado como es las FARC y empieza a negociar con otra guerrilla cuyo proceso de diálogo es muy incipiente y además tiene posiciones radicales y además incurre en una, a mi juicio y para mi gusto, un error fatal para cualquier proceso de paz, creo que el margen de maniobra que tiene el gobierno es mínimo. Y yo creo que definitivamente Frank Perl en este caso dice lo que puede decir, porque ¿qué más va a decir? Condenamos, censuramos, exigimos y pedimos. Uno
Uno querría quizás que tuviera más ímpetu y más fuerza, pero vaya usted a saber si todavía hay una luz de esperanza de que esto se enderece. Parecería que no, y en ese caso las palabras podrían ser débiles, pero las que tenían que ser.